El feminismo en realidad no tiene, más bien se está convirtiendo como en una situación de un concepto polisémico, tiene varias definiciones, y lo primero que te tengo que decir es que no hay un solo feminismo, sino muchos feminismos, ¿no? Pero todos convergemos en un punto en común, que es la defensa de los derechos de las mujeres, principalmente niñas, adolescentes. Ese es el feminismo. Ahora, ¿cómo surgió? Seguramente que surgió en muchas partes del mundo. Sin embargo, se configura de manera formal, y eso le debemos a gran parte al colonialismo, como desde Europa o desde el etnocentrismo, donde a raíz de la Revolución Francesa, cuando las mujeres apoyan el derrocamiento de la aristocracia, y bueno, entonces viene una propuesta ciudadana de todos somos iguales, de fraternidad, igualdad y libertad, pero solo aplica para los varones y las mujeres. Muchas gracias por apoyar, pueden regresarse a su casa a cocinar y ustedes no son ciudadanas igual que nosotros, ¿no? Entonces, digamos que a partir de ahí se configura el movimiento feminista, o se tiene como un registro de cómo surgió, y fue, digamos que en demanda de derechos políticos, ¿no? Que era el derecho a participar en comicios, el derecho a votar y ser votadas, el derecho a salir del espacio privado que era el hogar, y fue así que se configuró el movimiento. Ahora, ¿cómo estamos ahorita en el siglo XXI? Pues estamos en distintas situaciones de acuerdo al espacio geográfico, a la situación de las mujeres económicamente, a la participación y a la formación educativa, y no solo educativa, sino de conciencia de género, porque puede ser una doctora, pero sin conciencia de género, pues evidentemente va a reproducir todos estos roles que tanto nos han afectado. Y ahorita me parece que hemos avanzado bastante sin disparar una sola arma, sin hacer matanzas. Hemos podido, en casi 300 años, hemos podido avanzar en algunos derechos de distinto tipo, económico, social, político, en el hogar. Sin embargo, parece que esos avances sí son muy chocantes, podríamos decirlo, para el sistema neoliberal político, y lo que vemos es que justo ahora que estábamos ganando otros derechos como el tipificar la violencia política, además en el caso mexicano, resulta que viene una oleada bien fuerte, que siempre ha habido, pero esta vez hay una apología y hay una escandalización de los feminicidios, porque si bien matan a una mujer, en realidad es un mensaje para todas, como diciendo, a ver, sus demandas se deben centrar en déjennos vivir, ya no se debe centrar en cómo vamos a vivir, ¿no? En pedirnos o pedir nosotras vida digna, salarios dignos, mejores oportunidades de empleo. O sea, eso no lo podemos pedir. Pidan nada más vivir. ¿En qué condiciones? ¿Quién sabe? Mira, eso de feminazi en realidad es una palabra que utilizan los haraganes, eh, aparte de machistas, por supuesto, pero sobre todo haraganes, que les da flojera irse a echar un wikipediazo y decir, bueno, ¿en qué consistirá el feminismo, no? Entonces, antes de leer lo más mínimo de qué es feminismo, prefieren colgarnos el mote de feminazi, en un sentido de si no estás de acuerdo en lo que yo digo, te voy a matar, o haciendo una comparación con el nazismo. Y lo que hemos visto, sobre todo con alumnos que me han dicho feminazi, es que los he invitado a que, leyendo qué es el feminismo y el nazismo, encuentren ese punto de convergencia, y resulta que no lo encuentran porque son opuestos. El feminismo es una lucha a favor de la vida y el nazismo no lo es, no es una lucha a favor de la vida. Y además nuestra lucha no está buscando ahora, ni nunca lo ha buscado, oprimir al varón, ¿no? Al contrario, con nuestra liberación también se liberan ellos de muchas otras cosas. Entonces, para mí feminazi es una palabra para desmovilizar a las mujeres, para estigmatizarlas y para tenerlas en el rincón, ¿no? Y obviamente de varones privilegiados que sacan raja y sacan buen provecho político de tener esos privilegios como varones, y les conviene que las mujeres pues queramos ser mujeres bien portadas en nuestra casa, ignorantes de muchas situaciones.
Mira, desgraciadamente con el caso concreto del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, vemos que de un gabinete de 19 cargos importantes, apenas 3 están ocupados por mujeres. Estamos hablando que ni siquiera es un 30% dentro de su gabinete, y ese es un mensaje que va siendo replicado por gobernadores, por presidencias municipales, y bueno, hay una estimación que solo el 20% de las presidencias municipales actualmente está siendo gobernada por mujeres. Entonces, esos mensajes de discriminación de las mujeres, de espacios de toma de decisiones, sin duda están fortaleciendo la cultura machista. Ahora, no administrar justicia a favor de las mujeres en casos de acoso sexual callejero, de feminicidios, también son mensajes de me vale un severendo cacahuate la vida de las mujeres. Yo creo que se fortalecen tanto los espacios comunitarios o los ayuntamientos como con las autoridades caciquiles del Estado y por supuesto a nivel federal. Se benefician, ¿no? Porque una mujer más al poder significa un hombre menos y ellos ya tienen sus compadres, toda su pandilla, ¿no? Que quieren espacios de poder para ellos, entonces les choca, porque además son instituciones, ahorita la política está desgraciadamente colonizada por los partidos políticos, no están acostumbrados a formar cuadros de liderazgos femeninos, pero además, sin permitir esos liderazgos, necesitan para sobrevivir dentro de los partidos tener esta visión patriarcal de los hombres, ¿no? Mujeres que llegan a mandar, mujeres que llegan a despedir a otras mujeres, que se masculinizan, ¿no? Entonces, los partidos, si tú conservas como esa identidad femenina y de respeto a las demás personas, y además tienes una conciencia crítica de género, entonces no les sirves, ¿no? Y eso es lo que está pasando, que los partidos no están haciendo una inversión para capacitar a las mujeres en liderazgo político y que, hay que decirlo también, las pocas mujeres que llegaron a los espacios en esta ocasión de liderazgo político son esposas, son novias, es decir, nos están dejando participar por filiación de parentesco o amorosa y no por nuestras capacidades. Y ahí nos entrampan porque entonces suben muchas mujeres que no hacen la diferencia porque no tienen conciencia de género, porque además prefieren tener una conciencia de clase o de pacto patriarcal con sus esposos, sus novios, etcétera. Y las propias mujeres decimos, no, pues sabes qué, córrela, porque no sirve, y es que efectivamente no sirve. Y dicen, entonces ¿para qué quieren una mujer? ¿No? O sea, queremos una mujer con un sentido crítico. Eso es lo que queremos con una formación feminista. Híjole, tiene muy poca o nula influencia, de tal manera que las pocas feministas indígenas tienen que emigrar, no pueden sobrevivir dentro de su comunidad, ¿no? O tiene que ser un feminismo como muy conciliatorio con los varones y así casi de mira papito te voy a explicar, porque la agresión también y el rasgo machista y además la falta de garantías para administrar justicia a las mujeres. En el caso, por ejemplo, de San Juan Chamula, me contaban que si una mujer tiene la iniciativa sexual a su marido, el marido la puede ir a denunciar y ella puede pagar una multa, ¿no? Por tener la iniciativa sexual. Entonces sí hay un patriarcado muy marcado, como hay en otros países, como hay en otras clases sociales. La diferencia es que, digamos, el rasgo de marginación y de pobreza de las mujeres hace que tengan menos posibilidades de organizarse y exigir sus derechos. No hay tanto feminicidio porque hay tanta impunidad, ¿no? Y porque hay un contexto machista, una sociedad machista, que hace que este tipo de delitos, que la luz de este tipo de delitos se verse o se centre sobre las víctimas y no sobre los victimarios. ¿En qué sentido? Cuando hay una joven víctima de feminicidio, que generalmente son jóvenes, se dice, bueno, ¿cómo andaba vestida? ¿Con quién andaba? ¿Qué hacía? Si tomaba drogas o se alcoholizaba o se dedicaba a la prostitución. Entonces siempre, y este es un rasgo de una sociedad machista, siempre la crítica se centra sobre la víctima y no sobre el asesino. A veces hay un asesino que es la tercera novia que mata, la tercera esposa que mata, y resulta que siempre se sigue juzgando a la víctima. Entonces, digamos que el problema principal es la sociedad machista, que da alta permisibilidad a la violencia hacia la mujer. O sea, cuando un hombre cachetea
a una mujer o la golpea, los demás dicen, bueno, ¿qué te hizo? ¿No? O sea, es decir, hay una justificación para pegarles. Si tú le pusiste el cuerno, hay una justificación para pegarle, posiblemente para matarla. Si te pusieron el cuerno, si no hiciste la comida, hay esta permisibilidad para maltratar a la mujer. Entonces, mientras ese contexto no se erradique, pero además, mientras no haya sanciones fuertes para los agresores de las mujeres, mientras no se les persiga como los peores de los delincuentes, que es lo que son, yo creo que los feminicidios van a seguir existiendo. Y ahorita particularmente lo que te decía, como estamos ganando muchos derechos, viene un recrudecimiento muy fuerte hacia la violencia, o un recrudecimiento muy fuerte de la violencia contra las mujeres, y prueba de ello son los últimos feminicidios y transfeminicidios que han existido en el país. Ahorita fíjate, nos desmovilizaron porque ya estábamos como en otro tipo de demandas, ya de derechos de primera, segunda y tercera generación, y resulta que otra vez nos regresan y estamos, nuestra demanda es déjennos vivir, ¿no? Es lo que te decía, nos desmovilizan y nos despolitizan a una demanda básica que es la vida nada más, y no una vida con dignidad, que es otro problema muy grave que tenemos en el país, la trata de personas. Y hay como un perfil, ¿no? Si tú eres pobre, si tienes pocos medios, si uno de tus padres o los dos padres trabajan tiempo completo y estás sola, entonces es bastante probable que caigas en esta red de tratas, y sobre todo ahora que se ha sumado otro factor tan grave en el país como es el narcotráfico, y que digamos que tiene un gran control sobre el comercio sexual forzado de niñas, adolescentes y mujeres. Entonces se está convirtiendo en un problema grave que muchos estados no, y el Estado mexicano mismo no le ha querido entrar, porque hay colusión, ¿no?, de autoridades, de elementos policíacos, ministerios públicos, etcétera, de encubrir este tipo de delitos. Ya hay organizaciones que más o menos dan indicios de dónde pudieran estar estas niñas, pero que como son hijas de familias pobres, generalmente no le importan a nadie, ¿no? Pero en cuanto le roben una hija a un político importante, no lo dudes que van a buscarla por cielo, mar y tierra, y ahora sí van a combatir a esos delincuentes. Pero ese es un grave problema, alentado por el panorama de corrupción que hay en el país y por el encubrimiento de las autoridades, sobre todo. Mira, lo que decimos las feministas es que nos debe preocupar una sola muerte de mujer por feminicidio, nos debe preocupar, así como nos deben preocupar 1000, todas las vidas son importantes. Entonces, más que qué lugar estamos en las estadísticas, el punto es que no se está haciendo nada a nivel institucional, hay muchos recursos, hay una burla llamada Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que ha hecho una caricaturización de la lucha contra los feminicidios. En el Estado de México apenas se decretó la alerta de género en 11 municipios. ¿Qué se está haciendo a todo ese recurso destinado a la prevención de la violencia? Que ese es otro gran temazo, o sea, no, debería existir una materia de género en cada una de las universidades, en cada una de las carreras, desde la primaria. Deberíamos, así como tenemos ética, formación cívica, debería haber género, como para tratar de mermar este sistema patriarcal que nos forma tan desigual, que nos está asesinando finalmente. Bueno, mira, te decía que a raíz de los últimos feminicidios que han existido en el país, donde desgraciadamente hubieron 2 transfeminicidios aquí en Chiapas, uno en Comitán y otro en Tapachula, decidimos nuevamente organizarnos y salir a las calles como una mega protesta. Ya tuvimos la experiencia en abril, que logramos juntar a muchas mujeres y a hombres también dispuestos a luchar contra la violencia de género, y nuevamente salió esta propuesta del 25N a nivel nacional a través de redes sociales para convocar a todas las personas que luchemos o hagamos un frente común contra la violencia feminicida, que te digo, es la más visible y la más urgente, que no solo la única, pero que también tenemos como otras demandas, pero de momento nos estamos centrando en esas, y se están matando en todas partes. Y eso que no somos un movimiento armado, eso que no estamos cuestionando de frente el sistema extractivista, capitalista, más bien, aun cuando somos bastante reformistas, imagínate qué tan incómodos son nuestros avances, que nos están matando para desmovilizarnos, ¿no? Para atemorizarnos y decir, bueno, yo mejor encerradita en mi casa, obedeciendo a mi marido, y así no me voy a meter en problemas.
Antes de estereotipar cualquier movimiento, se echen un wikipediazo, ¿no? Ya que hay mucha flojera por leer un libro o lo que sea, y yo creo que con ideas básicas del movimiento feminista pueden acercarse, y que hay movimientos feministas diversos. Sin embargo, no necesariamente tienen que sumarse e identificarse, pero con que no hagan estos troleos de feminazi y demás, con eso nos damos por bien servidas con todas las personas, ¿no? O sea, con que si no van a ayudar, al menos que no estorben. Patricia Janet de los Santos Chandomí nació el 11 de agosto de 1979 en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene una maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas con especialidad en Estudios de Género por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas con especialidad en Estudios de Género por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha tomado diversos diplomados, seminarios, talleres y dictado conferencias en materia de equidad de género y feminismo. Actualmente es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas.